Y con esta presentación de las principales bandas criminales que están hoy aterrorizando Ecuador, vamos a tratar de hacer una cronología ya más amplia, no solo de lo que pasó en los últimos días, sino de lo que pasó en los últimos años, para entender cómo llegó Ecuador hasta acá. ¿Cómo puede ser que en 2020 Ecuador tenía una tasa de homicidios de 7 homicidios cada 100.000 habitantes, por debajo de la media latinoamericana? Estábamos hablando de 1.000 homicidios por año, incluso menos, y cómo desde allí empieza en una espiral donde casi que año a año se van duplicando los homicidios, donde en 2021, año donde se dispara todo, pasa a 14 homicidios cada 7.000 habitantes, ya 2.100 homicidios. En 2022 se pasa a 25 homicidios cada 100.000 habitantes, lo que ya estaría planteando 4.600 homicidios, y como 2023, con los más de 7.600 asesinatos con los que se estima concluyó el año pasado, ya te ubican en 44 homicidios cada 100.000 habitantes, más que cualquier otro país de América Latina. En solo 3 años, estamos diciendo, Ecuador pasó de tener menos de la media de homicidios a ser el líder en términos de homicidios. Bueno, ¿qué empezó a pasar? Vamos a ir viendo fechas clave en este recorrido que arranca justamente a finales de 2020, con un dato que te decía recién en el informe, que es el asesinato de Jorge Luis Zambrano, conocido justamente como el líder absoluto de los choneros, que hasta ese momento era la banda única que controlaba justamente el crimen organizado en Ecuador. Un crimen organizado totalmente ligado al crimen organizado de Colombia, al narcotráfico colombiano, que durante muchos años, como en Colombia había medidas de seguridad mucho mayores a las que había en Ecuador, fue de a poquito, silenciosamente, quizás con la complicidad de buena parte de los gobiernos que estuvieron en los últimos años en Ecuador, ingresando la droga a Ecuador y sacándola a los distintos mercados, tanto europeos como estadounidenses, a través de la costa ecuatoriana, porque estaba menos custodiada. Bueno, el asesinato de Jorge Luis Zambrano rompe a los choneros y genera una guerra entre bandas, porque aparecen los lobos, aparecen los tiguerones, aparecen los chone killers, y esto tiene un hito fundacional, que es el 23 de febrero de 2021, cuando 79 personas son asesinadas en las masacres de las cárceles del Litoral Turi y Cotopaxi. Primera gran masacre carcelaria. Todas las masacres carcelarias desde esa en adelante son las guerras entre justamente los choneros y las otras bandas, que se van vengando mutuamente, tratando de controlar las cárceles, y desde el control de las cárceles el crimen organizado en todo el Ecuador. Bueno, 24 de mayo de 2021, Guillermo Lasso asume la presidencia ya con el tema del crimen organizado y el narcotráfico estallado totalmente. Seguimos con esta recorrida ya dentro de lo que pasó durante la gestión de Lasso. 22 de julio, Lasso desplaza al Mundo Moncayo de la dirección del SNAI, que es el organismo que controla las cárceles en Ecuador. Muy poquito después de haber asumido ya Lasso, se da cuenta de que hay un problema allí y, por lo tanto, para tratar de evitar que la corrupción avance, se desplaza al jefe de las cárceles. Bueno, no tuvo mucho resultado, porque el 28 de septiembre se producen las 123 muertes en la penitenciaría del Litoral, mayor masacre carcelaria en la historia del Ecuador, la quinta más importante de la historia de América Latina, una guerra que seguía desatada ante la vista gorda de las autoridades carcelarias. 29 de septiembre, al día siguiente, Lasso declara el estado de excepción en el servicio penitenciario. Otra medida que busca aumentar los controles, otra medida que no daría resultado. ¿Cómo sigue esto? 18 ya de octubre de 2021, Lasso declara el estado de excepción a nivel nacional. Empieza a haber señales de que una violencia que en principio estaba contenida en las cárceles, sin salir tanto a las calles, empieza a escalar y convertirse en una ola de violencia nacional. Bueno, es el primer estado de excepción. Muchos estados de excepción vinieron después, locales y nacionales, todos sin muchos resultados. Porque el 12 de noviembre tenés otra masacre en la penitenciaría del Litoral del Guayaquil, 68 muertes, porque ya pasamos a 2022 y el problema sigue. Ya vas a ver que 2022 es el año donde se dispara completamente la violencia en la calle. Y ya tenés, por ejemplo, la masacre de la playita del Guasmo, donde aparecen narcotraficantes y sicarios en lanchas y empiezan a dispararle a trabajadores y a la gente. Sigamos con 2022, donde vas a ver muchas más masacres de este tipo. Empiezan a aparecer imágenes propias de México, como los 2 cadáveres que el 14 de
febrero de 2022, San Valentín, aparecen colgados en un puente en Durán, en la provincia de Guayas. Estamos hablando justamente cuando hay algunos indicios de vinculaciones también entre las distintas bandas y los carteles mexicanos. Los choneros dicen que están vinculados al cartel de Sinaloa, los lobos dicen estar vinculados al cartel de Jalisco Nueva Generación. Nunca están claras esas vinculaciones, pero por lo menos están instaladas estas cuestiones. 29 de marzo, 7 decapitaciones en Durán, de vuelta. La violencia escalando. Ya estamos hablando de violencia de tipo terrorista, con niveles de brutalidad que eran desconocidos para Ecuador. 3 de abril de 2022, 20 muertos en la masacre de la cárcel del Turi. Siguen las masacres, en este caso, en justamente la cárcel en la ciudad de Cuenca. Seguimos. 9 de mayo de 2022, 44 muertos en otra cárcel, la cárcel de Santo Domingo. Hasta ese momento no venía aparecido entre las principales masacres, sí aparece en mayo de ese año. El 14 de agosto, 5 muertos en el atentado de Cristo Consuelo en Guayaquil. Brutal ese ataque que aterrorizó a la ciudad más rica del Ecuador, mostrando cómo Guayaquil de a poquito se fue convirtiendo de ser una ciudad pujante comercial, no dejó de serlo, pero cada vez llevando a sus habitantes a vivir con más miedo. El 1 de noviembre de 2022, 5 policías asesinados en atentados simultáneos que se dan en Guayaquil, Durán y Esmeraldas. Casi todos municipios cercanos a la costa, casi todos cercanos a Colombia, porque la droga que sale es colombiana, porque Ecuador no produce cocaína y sin embargo se está convirtiendo en uno de los grandes exportadores y uno de los países donde se está haciendo ahora más incautaciones. Todo esto es porque hubo una guerra y porque evidentemente, mientras durante muchos años las autoridades dejaron que los criminales hicieran libremente, cuando hubo de voluntad política de empezar a perseguir un poco el crimen, esto hizo que se estallara la violencia y empieza a aparecer la violencia contra representantes del Estado, en este caso 5 policías. 4 de febrero de 2023, pasamos ya al 2023 y empieza el ciclo ya de la violencia política que marcó sin duda ese año pasado en Ecuador con el asesinato a Omar Menéndez, candidato a la alcaldía de Puerto López. De hecho, terminó siendo elegido igual a pesar de que había sido asesinado. Infinidad de intentos o de asesinatos concretados contra distintos líderes políticos, en su mayoría locales. Vamos a seleccionar solo algunos en esta lista que es realmente terrible. Seguimos en este 2023 con el 11 de abril y los 9 muertos en la masacre del Puerto Esmeraldas. Impresionantes esas imágenes de cómo los criminales llegan en lanchas y empiezan a atacar a los trabajadores, a los que obviamente se les pide. Esta imagen es impresionante. Cómo llegan en las lanchas, llegan con fusiles semiautomáticos y empiezan a disparar a todos los trabajadores portuarios, que obviamente no tenían nada que ver, pero es una disputa por el control de los puertos clave, porque desde allí sale la droga. 29 de abril de 2023, 10 muertos en un ataque en el sur de Guayaquil. Fíjate que los ataques ya no son tanto dentro de las cárceles, sino afuera. Guayaquil, aparece Esmeraldas, vas a ver que también aparece mucho Durán, las ciudades más golpeadas por esta ola de criminalidad. 22 de julio pasado, 31 muertos y 137 agentes penitenciarios secuestrados, una vez más en la cárcel del Litoral en Guayaquil. Dentro de las penitenciarías y fuera, la violencia sin límites. Seguimos en este 2023 que tiene a un asesinato que es el de Agustín Intriago Quijano, alcalde de Manta, primer alcalde ya directamente en funciones asesinados, y el 9 de agosto de 2023, el hito que termina de llevar a Ecuador a las portadas de los diarios de todo el planeta, que fue el asesinato de Fernando Villavicencio. Una semana y media faltaba para las elecciones presidenciales, luego de que Lasso, en gran medida devorado por esta crisis de seguridad frente a la que no pudo responder el expresidente Lasso, termina llamando a elecciones anticipadas. Fernando Villavicencio aparecía como un candidato, quizás con alguna chance, y es asesinado aparentemente y evidentemente por bandas del crimen organizado. Muchos de los detenidos colombianos, insisto en esa vinculación. Lasso decreta entonces un nuevo estado de excepción nacional por 60 días y el 8 de septiembre de 2023 es asesinado Bolívar Vera, concejal electo de Durán. Muestra de que los criminales no se iban a detener ante ese tipo de medidas excepcionales. Esos son los antecedentes que terminan el 23 de noviembre con el comienzo de la gestión Noboa y el ciclo que se ha vivido en el último mes y medio y sobre todo en las últimas 48, 72 horas.